Bueno, evidentemente no fueron todos los participantes de la marcha los que tuvieron esta actitud, sino ciertamente hubiera sido directamente un hecho policial y no una manifestación. Basta con que haya ese tipo de cosas para que uno se sienta muy mal. No sé tú, Chino Navarro, querido. No lo había visto yo. Había leído, por supuesto, incluso, pero no había visto el impacta. Yo creo, y además necesito creer, que la mayoría de las personas que fueron no pueden expresar esta violencia. Yo admito que puede haber cuestionamientos, críticas, que haya divergencias. Es un gobierno que busca transformar y que está afectando, no solamente en términos económicos, sino hay una cuestión cultural que está dando vuelta. Uno sabe que en este tipo de manifestaciones hay un núcleo muy duro, pasó en todas las marchas, y es histórico en Argentina, muy ligado a las dictaduras, al autoritarismo, un rechazo por la política, un rechazo por los sectores populares. Pero la verdad que si esto fuese masivo estaríamos en problemas, estaríamos hablando de algo diferente. Creo que son minorías, por supuesto que merecen el más absoluto repudio. Yo cuando hacía un balance el mismo día de lo que me tocó ver por televisión o pasando en auto cerca donde había manifestaciones, digo, yo lo vi por TN, la marcha, me parecía que había menos convocatoria, incluso había menos espontaneidad. Esta era una cuestión más armada de la política, muchos dirigentes y partidos habían convocado en los días previos, y lo que decía, y sigo pensando lo mismo, y creo que esto lo corrobora más allá de esa violencia que merece el absoluto repudio, que no hay una diversidad muy genérica de oposición que creo que tiene que ver en estas minorías con un núcleo antidemocrático, pero que en mujeres y hombres que han ido a la calle y no ejercen esta violencia, tiene que ver con cuestiones que no le gustan de este gobierno, que van desde la inflación, la seguridad, la corrupción, la reforma judicial, digamos, hay múltiples temas que ellos van expresando. Pero no hay una propuesta. Tampoco el vecino cuando va a protestar tiene por qué aportar una propuesta. Digo, va a protesta, cuestiona. La política sí tiene la obligación de la oposición digo la oposición porque la oposición se enmarcó y se embanderó con esta marcha, aunque van sin bandera y luego algunos que convocan no participan, como es el caso de Macri, porque si no esto no encuentra un cauce. Y si no encuentra un cauce, hay una frustración que tampoco ayuda a consolidar el sistema democrático. Lo que a mí me parece que nosotros, desde quienes respaldamos a este gobierno, que somos parte de este proceso, con nuestros matices, con nuestras diferencias, porque también es bueno admitir que no somos una fuerza monolítica, somos diversos, tenemos matices, discutimos. Es que nosotros no podemos perder a los sectores medios. Nosotros tenemos que tener mucha inteligencia para dar el debate donde Clarín, donde los grupos económicos quieren poner blanco o negro, obligarnos a esa polarización, para buscar una neutralidad en donde ellos tienen la teoría de las minorías intensas y que luego el que juega mejor en los últimos tramos de la definición, puede ser electoral o puede ser una cuestión más política, llevar a esa mayoría neutral a un lugar en función de ganar. Y nosotros creo que tenemos que no caer en la trampa de la agresión, en la trampa de la polarización, debatir, discutir con mucha paciencia, con mucha responsabilidad, porque todos los procesos de transformación en Argentina requieren de los sectores populares y la mayoría de los sectores medios son parte de los sectores populares. Y nosotros caemos en la tentación, porque a veces uno escucha cosas, a mí me ha pasado, nos pasa a cualquiera, en la calle, en la televisión, o cuando ve un informe de estas características, de ir al absoluto para defender y posicionarse. Me parece que lo que está claro, más allá de lo que está en juego, antes era el dólar, hace unos meses, ahora es la reforma judicial, el tema de la corrupción, todo el informe de la Nata respecto a Báez, Fariña, etcétera, desató esta cuestión que siempre se reitera en los procesos populares. Pasó con Irigoyen, con el peronismo el primer peronismo, pasó en los 70, le pasó a Alfonsín. Digo, siempre hay una cuestión de que tratan de buscar la política como sinónimo de corrupción. No se habla de lo que implica el sistema capitalista como matriz. Hablan tanto de Francisco, pero no hablan de lo que dice Francisco del capitalismo en términos de corrupción intrínseca y, si querés, legal, para apropiarse del dinero de las mayorías. Y creo que nosotros tenemos que saber que más allá de estos debates, que no tenemos que eludirlos,
El proceso avanza si nosotros seguimos en la dirección, como decía la presidenta, no podemos dejar de trabajar hasta que mientras haya un solo pobre. Porque eso es la cuestión de fondo. Construir equidad y construir justicia, sobre ese piso todos estos debates se empiezan a evaporar. Sobre este proceso de avance, estos debates se empiezan a diluir. Quiero una sola cosa respecto de lo que decías, y es que la gente que iba tenía disidencias con algunas de las líneas políticas del gobierno. A uno le da la impresión también de que las objeciones que se plantean desde muchas de las personas entrevistadas, no solo los violentos y los idiotas que aparecen más en primer plano, digo, pero eran objeciones que venían más con la agenda de los medios que con la agenda de la oposición, o con un tipo de objeciones que fueran fundadas, sustentadas argumentalmente con alguna solidez, ¿no? Yo recalco que lo que se vio no es la mayoría, pero hay que mostrar, claro. Pero es bueno mostrarlo, porque a veces estas minorías, como son minorías, uno las coloca en un plano, tiende a relativizarlas, y no hay que relativizar, porque esto tiene que ver con cuestiones que, si no, podemos llegar a minimizar cuál fue el huevo de la serpiente de la dictadura del 76. Esto hay que ponerlo en plano y realzarlo. Sí, obviamente que todo tiene que ver con un trabajo de los medios que van, porque ellos es como que arman la jugada, tiran el centro, cantan la jugada, ¿no? Sí. Jugada 4. Claro, va al centro, va al cabezazo, cantan el gol y lo comentan. Y después la tribuna aplaude, y hay muchas personas que, bueno, a mí me pasaba hasta hace un tiempo, yo lo he dicho, yo el diario que leía hasta hace 5 o 6 años era Clarín, y si leía el análisis del domingo y yo pensaba que era cierto, creo que éramos muchos los mamertos que suponíamos que Clarín expresaba el sentido común de la mayoría de Argentina y que tenía cierta consonancia. Pero jamás ibas a pensar que mentían descaradamente. Eso es lo que a uno lo pone chivo, digo, para presentar a nuestro otro invitado. Acaba de llegar el diputado nacional, Agustín Rossi. Muchas gracias. Diputado nacional por la provincia de Santa Fe, presidente del bloque del Frente para la Victoria. Bienvenido, Agustín. Está empezado el partido, pero podés sumarte rápidamente. Y yo le interrumpí al chino porque, digo, lo insoportable en todo caso es ese grado de operación, que ya no tiene que ver con una línea, sino con la mentira, digo. Creo que es esto lo que nos indigna a todos, ¿no? Cierro, digo, porque es bueno escuchar a Agustín, que ha hecho un esfuerzo desde Rosario para llegar a una ruta muy congestionada. No, obviamente que además no creíamos que mentían, porque la ley de medios coloca esto sobre el tapete. Así como la 125 a muchos que somos post-dictadura nos colocó la oligarquía, que ahora se llama grupos económicos, y se pudo corporizar, se pudo tocar, la ley de medios también demostró que los grupos económicos, en el caso de Clarín ya es un grupo económico, no es un grupo multimediático, miente en función de sus intereses. Y hoy lo vemos, hoy yo les recomiendo leer, Clarín hace un análisis, hay varios constitucionalistas que analizan el fallo sobre la ley de medios. Es increíble como no dicen nada, pero nada, salvo lo que hay que reconocer, equivocadamente desde mi punto de vista, pero habla por qué es inconstitucional y le da la razón al fallo de la Cámara. Los demás no dicen absolutamente nada, y sin embargo, para el que no sabe, que somos la mayoría, porque ninguno sabemos derecho tanto, vos lees el análisis de varios especialistas y te ayuda a deformar la opinión. Bueno, eso es lo que hace Clarín, desinforma y deforma. Sí, nos decía Jorge Alemán que allí donde hay especialistas algunas cosas huelen mal. Agustín Rossi, hemos visto un informe recién donde se mostraron manifestaciones violentas de la marcha del 18A, pero también aparecieron allí las objeciones, ¿no? ¿Cómo, nos gustaría escuchar tu análisis de la marcha en principio y qué es lo que aparece sostenido allí? No, yo escuchaba recién y lo escuchaba al chino. A mí me parece que estamos en presencia de una virulencia verbal en el discurso de la derecha que hacía tiempo que no se veía, digamos, ¿no? Como que viene creciendo de una manera muy clara y muy contundente. Hay una serie de hechos en el discurso que uno no lo puede dejar de disociar y que aparecieron elementos en la marcha del jueves pasado. Hay actitudes que van con un... Yo no creo que nada sea casual en la Argentina, digamos, ¿no? Ni en América Latina, pero esta mirada de la derecha en Venezuela, el no reconocimiento del triunfo de Maduro, los muertos que existieron en las movilizaciones posterior a la elección. Hay una serie de hechos que a mí me preocupan gravemente, digamos, ¿no? Porque resulta
Además, todo hecho esto en nombre de la democracia y de la república y de las instituciones, digamos, ¿no? Y después, ni democracia, ni república, ni instituciones, ni respeto, ¿no? Así que yo estoy preocupado por esa situación. Hay un discurso de los medios hegemónicos que incentivan el odio en forma permanente. Lo de Clarín y lo de Nación es impresionante, ¿no? Yo el miércoles pasado en la Cámara de Diputados, el editorial de La Nación del domingo y el lunes pasado, refiriéndose a la reforma judicial, fueron situaciones que no vimos ni cuando se trató la ley de medios, ni cuando fue el debate de la 125, digamos, ¿no? Planteando que lo que está en juego es la república, lo que está en juego son las instituciones. La amenaza de Carrió de no votar, que vamos a ir ahora en el segundo informe, hablar de eso, Agustín. Me parece que va en el mismo sentido, ¿no? A mí me impresiona que a mí me parece que estamos en un escenario de muchísima violencia verbal por parte de la derecha genéricamente, de los sectores opositores en Argentina, sin límites. Una ley tan discutida como fue la ley de medios, votada en el Congreso, pueda ser anticonstitucional. ¿Tenés una pregunta para Agustín? Sí, no, el diagnóstico, también es un diagnóstico el chino, es ese evidentemente. ¿Y cuál es la solución desde el gobierno para evitar esa violencia verbal, ese avance hacia las instituciones democráticas, bajo el manto de la caricatura, el disfraz de la democracia y la república? El gobierno tiene que gobernar y tiene que hablar de las cosas que hace. Nosotros siempre tratamos de hacer un gran esfuerzo sobre tratar de encauzar el debate y de hablar de las cosas que el debate genera. La sesión del otro día en la Cámara de Diputados, por ejemplo, de lo que menos se habló fue de lo que significaban los tres proyectos que se trataron. La derecha te imposibilita tener el debate, bastardea el debate, porque, bueno, en el caso de la reforma judicial, claramente, lo primero que hicieron fue no conocían el proyecto y dijeron estamos en contra. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de comunicar sobre el fondo de la cuestión. Vamos a ver el informe para verlo, porque se dice desde el campo nacional que mejor que decir es hacer. Por suerte, en algunos casos acá es mucho mejor decir. Escuchemos qué decía la diputada Carrió y su idea de la democracia, por favor.